Ezequiel, venga. Regáleme una bolsa de víveres de $10 para la invitada. Bonita, bonita. Gloria al Señor. Romanos 8:9. ¿Estamos todos, iglesia? Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos así: bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne. Dígale al hermano que está a la par, dígale. Una vez más. Mas vosotros no vivís según, sino según, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no es de él. Padre, gracias le damos, bendito Señor, en esta hora, su amor, su bondad, su misericordia. Gracias por este momento lindo y maravilloso, Señor, que usted nos regala para estar en su casa. Reciba la alabanza, la adoración. Oramos, Señor, por mi hermana que nos visite en esta noche, Padre Celestial. Que su Espíritu Santo, Señor, ministre su corazón, pensamiento y sentimientos. Y usted, Señor, obre de maneras especiales en ella, Padre. Gracias le damos, bendito Señor, por este momento lindo y maravilloso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, en esta hora nos disponemos a platicar de su palabra. Deme, Señor, la habilidad en mis labios, Señor, para dirigir la palabra, Señor, y que denos, Señor, la mente, la inteligencia y la sabiduría necesaria para entender esta palabra de este día. Oramos, Señor, por ese milagro que estamos anhelando, que estamos buscando. Oramos, Señor, para que su gracia, su amor y misericordia se manifiesten siempre en nuestra vida. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oramos. Amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano lindo y querido. Saludos, hermana Juanita. Soplo todavía. Hermanos, cuando venimos, mis hermanos, al mundo, nacimos del vientre de nuestra madre, nosotros los cristianos. Venimos, mis hermanos, y Dios nos da el hálito de vida, el espíritu nuestro, mis hermanos. El espíritu nuestro, mis hermanos, Dios nos lo ha regalado, y tenemos el espíritu humano, el cual, mis hermanos, es parte adherente, parte, mis hermanos, va junto con lo que es, mis hermanos, la carne y todo eso. Hermanos, desde que nosotros somos engendrados en el vientre de nuestra madre, en ese momento Dios, desde que el momento que el óvulo de mamá, mis hermanos, y el esperma de papá se unieron, en ese momento vino Dios y puso el toque divino, que es la vida, que es el espíritu de vida, para que nosotros, mis hermanos, vivamos y existamos. Hermanos lindos y queridos, desde ese momento nosotros empezamos una vida, desde el vientre, desde ese feto, cuando la mamá a la primera semana le detectan, mis hermanos, desde ahí ya viene la vida, y nosotros, mis hermanos, desde allí venimos con vida. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, mis hermanos, quiero decirle que nosotros sin Él, mis hermanos, sin Él, nada ni nadie es nada. Nada ni nadie es nada. Hermano lindo y querido, ¿por qué tenemos que platicar de esto? Hermano, queremos nosotros a platicar, estudiar, entender, mis hermanos, lo que el Espíritu Santo es en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no pertenecemos a Dios. La Biblia es clara, dice: no tiene, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así, mis hermanos, yo le puedo preguntar, mis hermanos: hermano, ¿cuándo usted recibió a Cristo? Dijo la hermana: pasé 5 años, mis hermanos, que dice ella mediocre, ¿verdad? Pero estaba ya vista en la mirada del Señor. Ya desde el vientre estaba la mirada de ella, pero el encuentro no lo había tenido. Pasaron 5 años para que mi hermana, según oí, para que ella se encontrara con Dios, y desde entonces marcó su vida hasta el día de ahora, mis hermanos. Ya me han caprichado por rato, pero aquí está, hermanos. Porque también, ¿verdad? Hermano, óigame esto. Y desde allí, mis hermanos, claro, nosotros, mis hermanos, como cristianos, tenemos que entender que si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no somos de Él. Yo le pregunto: hermano, ¿cuándo usted recibió a Cristo? Usted me puede decir: yo levanté la mano allá, un hermano oró allá, y esto hizo allá. Hermano lindo y querido, pero ese encuentro es necesario. Ese encuentro es necesario. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu, mis hermanos, que da vida. El Espíritu Santo que restaura, que mis hermanos, el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña. Sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual.
¿Sí? Sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual. Una iglesia, mis hermanos, donde, mis hermanos, no se busque la presencia del Señor, no se busque, mis hermanos, la relación con el Espíritu Santo, mis hermanos, estamos en un club religioso. ¿Sí? Pero tenemos la práctica, tenemos Biblia, leemos la Biblia, conocemos la Biblia, nos podemos toda la doctrina, podemos mis hermanos, todo lo de la Biblia, todos los secretos, todas las doctrinas, los libros, mis hermanos, de principio a fin. Pero si el Espíritu del Señor no está, dice la palabra que no somos de Él. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, el Espíritu Santo es la marca esencial que nos da la identidad, mis hermanos, con Cristo. ¿Sí? Es la marca esencial. Es la marca que nos lleva, mis hermanos. Estamos marcados, sellados. Ahora, pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, mis hermanos, es el Espíritu que estuvo en la creación. Allá, mis hermanos, en Génesis 1:2 dice la palabra: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿cómo dice? Se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu se movía sobre las aguas, sobre las aguas. Es el origen de la vida y el orden. Es el origen de la vida. Le explico, mis hermanos, que cuando nosotros, mis hermanos, fuimos concebidos por papá y mamá, ¿sí? Que a su mamá ya no quiere a su papá es otra cosa, pero ahí estuvo su papá también, ¿sí? Y en la procuraduría le sacan la sangre al papá, no a la mamá, ¿sí? ¿Verdad? Y lo exprimen también después con el dinero, es cierto también, ¿eh? Hermano lindo y querido, claro, allí, mis hermanos, el Espíritu Santo en la creación se movía, dice la palabra, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba. Y el Espíritu Santo fue parte de la creación. En ese entonces, allí inició, mis hermanos, y encontramos la palabra Espíritu en todo lo que la Biblia nos narra. En el versículo 1 dice la palabra: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Allí, mis hermanos, en ese principio, la palabra, cuando dice Dios, está hablando en plural, mis hermanos. La palabra hebrea, mis hermanos, está hablando de que no está hablando de una persona, está hablando de un plural, ¿sí? Hermano lindo y querido, en el original, por eso lo vemos otro día. Luego avanzamos con el tiempo, mis hermanos. El Espíritu Santo da aliento a la vida, ¿sí? El Espíritu Santo estaba en la creación, estaba allí donde todo estaba desordenado. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Inflé la vejiga. Vino Dios y sopló aliento de vida. Nos dio el espíritu de vida. ¿Nos dio qué? El espíritu de vida, pero no es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ese espíritu, mis hermanos, de vida, ese soplo de Dios, mis hermanos, ese soplo de Dios que todo ser humano tiene, mis hermanos, es de origen espiritual. Nosotros, mis hermanos, cuando nacemos para ser eternos. Nacemos para ser eternos. Diga conmigo: nacemos para ser eternos. Si usted en el camino recibe a Jesús como su Señor y su Salvador personal, usted, mis hermanos, adquiere la salvación como hijo de Dios. Y usted, mis hermanos, está sellado por el Espíritu Santo para una eternidad. Si usted en el camino de la vida rechaza a Jesús, mis hermanos, porque nadie puede decir que no conoce a Jesús, nadie conoce a Dios. En el camino usted lo rechaza, mis hermanos, y usted no lo acepta. Es que yo no quiero nada con los evangélicos, yo no quiero nada con la iglesia evangélica. A mí me caen mal. Si yo conozco a aquella señora, si yo conozco al pastor, la vida que tienen. Hermano lindo y querido, no se trata de la hermana, no se trata del hermano, se trata, mis hermanos, de Dios, de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Si usted no quiere nada con Él, hermano lindo y querido, usted también es eterno. ¿Verdad que sí? Sí, es eterno, pero para el fuego. Porque también el que no recibe a Jesús como su Señor y su Salvador tiene condenación eterna. También recibe un cuerpo eterno para castigo. Así como nosotros, el que hemos creído en Cristo, tenemos un cuerpo eterno para la eternidad y gozarnos con el Señor, así el que lo rechaza, ¿sí? Pero es que último momento en la placa dice: aquí descansa en paz. Eso es lo que el pariente que todavía recibió un poquito de chibulicas le puso por vergüenza. El hijo que le puso por vergüenza la placa, ¿sí? Que dice: aquí descansa en paz. Y la señora no quería nada con las iglesias, con Cristo ni con nadie, ¿sí? Y ahí estaba, pero la placa dice bonito, pero es mentira. La Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que sean salvos por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. San Juan 3:16 al 18. ¿Sí? Dios dio la salvación está puesta. Como la mamá dice, vaya hijos a cenar, y el bicho allá con el juego, mis hermanos, allá con los amigos, vaya, sirvió la cena, cenaron los demás, ¿verdad? Después como a las 10 de la noche llega, ¿y dónde está mi cena? No, como calle querés, calle comé, le dice la mamá. Hermano lindo y querido, pero ese soplo del Señor, allí viene, mis hermanos, la bendición del Señor. El Señor estaba, mis hermanos, en todo ser humano. Nos ha puesto, mis hermanos, el espíritu nuestro es un espíritu, ¿sí? Es un espíritu, tenemos una esencia espiritual, la cual, mis hermanos, dice la palabra que el espíritu regresa a su Señor, ¿sí? ¿Sí? Y el cuerpo va a la tierra. Hermano lindo y querido, luego caminamos, mis hermanos, en el transcurso del evangelio, de la Biblia, y vemos en Génesis 6:3 que dice la palabra: y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El espíritu no contiende con el hombre, mis hermanos. Dios no ha venido a pelear con el hombre. El Señor nos ha dado libre albedrío. Libre albedrío es, mis hermanos, la decisión de seguir al Señor o no seguirlo, sencillamente. Y el Señor nos ha dado ese libre albedrío. En los tiempos de Noé, mis hermanos, el Señor se lamenta porque la humanidad de aquel entonces se había corrompido. Era de continuo hacer el mal. Y dijo Dios, no, mi espíritu no va a contender con el hombre. No era, mis hermanos, quiero que vea claro que dice Dios, mi espíritu no contenderá con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no permite que la humanidad viva sin su guía espiritual. No, hermano, lo que Dios ama, lo que Dios quiere con todo ser humano, mis hermanos, de la raza que sea, con los chinos, con los árabes, con mis hermanos, con los americanos, con los alemanes, con los de donde usted quiera, de la raza que sea, lo que Dios quiere, mis hermanos, es una relación con ellos. Y aquellos que no les ha llegado de evangelio por diferentes razones, Dios tiene, mis hermanos, el Espíritu Santo tiene dones maravillosos. ¿Cómo lo hace? Llega a los hombres por sueños, llega a los hombres por revelaciones físicas. Ah, pastor, yo voy a esperar eso. No, usted tiene la Biblia, ¿sí? Estoy hablando a las personas que nunca han oído nada de Dios. Dios tiene diferentes maneras. Hermano, dice Génesis 41:38, cuando hablamos del Espíritu da sabiduría a José. El Espíritu ha venido desde la creación. Estaba el Espíritu sobre la faz de las aguas. Vemos que en la creación del hombre ahí estaba Dios. Viene, mis hermanos, el hombre se corrompe y dice, no, mi espíritu no contenderá con el hombre. Seguimos caminando en la Biblia, Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hablando de José el soñador. José había revelado, mis hermanos, ¿sí? Los 7 años de las vacas flacas y los 7 años de la vaca gorda y las 7 vacas flacas. ¿Cuáles fueron primero? ¿La gorda o la flaca? La gorda, sí. Las vacas gordas fueron las primeras, porque era la abundancia, pero venían 7 años de escasez. Y entonces Faraón, mis hermanos, mire cómo es Dios. Cualquiera puede decir, pero este Faraón no entiende, ¿sí? Es inconverso, hermano. Tenemos un ser espiritual que también Dios. No es cierto que muchas veces personas que no conocen el evangelio nos dan, mis hermanos, el consejo que nosotros necesitamos. Hay personas, mis hermanos, que no conocen a Cristo, que no perseveran en una iglesia y viven mejor que los cristianos que pasamos ahí, tiembla, aleluya, aleluya. Sí, hermano. Y viene Faraón, mis hermanos, no conocía a Dios. Él había visto lo que Dios hacía en José, que tenía la sabiduría, que le había revelado un sueño, ¿sí? Y dijo Faraón, mire la sabiduría que le dio a Faraón y le dio a José. ¿En quién vamos a hallar tanta sabiduría? Pongamos a José, porque él es el que tiene la sabiduría. Viene Dios, mis hermanos, en el mundo dando la sabiduría para que el hombre haga lo bueno y lo correcto. Para que el hombre haga lo bueno y lo correcto. Faraón reconoce la esencia espiritual, ¿sí? ¿Y en qué lo reconoce? En su integridad. La integridad habla de quiénes somos, hermanos. José, mis hermanos, era íntegro, ¿sí? Sus hermanos lo vendieron porque él soñaba. Lo vendieron como esclavo. Fue a parar, mis hermanos, a la casa de Potifar. Después de la casa de Potifar fue a parar a la cárcel.
De la cárcel, mis hermanos, reveló el sueño a un copero y a un panadero. A uno le dijo, al copero le dijo: a ti te van a dejar vivir. Al panadero le dijo: a vos te van a matar. Sí, pasaron los años, mis hermanos, y se acuerda el copero y le dice: mi señor, le dice, en la cárcel hay uno que revela sueños, le dice, que tiene el Espíritu de Dios, le dice. Y de allí lo llaman y revela el sueño de toda la abundancia que venía por 7 años y la abundancia que venía, la escasez que venía después de 7 años. La sabiduría viene dándola a Dios, hermano. ¿Sí? Dios nunca te ha desamparado y siempre te ha dado sabiduría para que camines en el mundo. Aún antes que conocieras a Cristo, Dios te dio sabiduría para tener fortaleza, mis hermanos. Claro, ahora mucho más. ¿Por qué? Porque ahora conoces a Dios, hermano. Hermano lindo y querido, el Espíritu no solamente da sabiduría, sino que el Espíritu capacita. Dice la palabra en Éxodo 31:3: yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿De quién estamos hablando? Bezaleel recibió la habilidad sobrenatural para servir en la obra de Dios. Para todo lo que tenía que hacer, mis hermanos, Moisés, la visión que le había dado Dios a Moisés: quisiera el arca de este tamaño, que las piedras de este tamaño, que el oro, para unir el oro con la madera. Ahí estaba Bezaleel. Le había dado inteligencia, le había dado sabiduría, ciencia, en todo arte, porque es Dios el que lo hace. Si nosotros, mis hermanos, clamáramos a Dios, incluso en aquellas cosas que para nosotros son imposibles, tendríamos la capacidad de hacerlo, mis hermanos. El Espíritu Santo tiene la capacidad de hacerlo, así como nos ha usado muchas veces para aconsejar a mamá, aconsejar a papá, al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, al vecino. Y de repente uno se queda asombrado: qué barbaridad, ¿y qué le dije a la hermana? ¿Verdad? ¿Sí? Pero es el Espíritu Santo el que va obrando. Y de allí, mis hermanos, seguimos. Porque el Espíritu Santo no solamente da sabiduría, conocimiento, ciencia en todo arte, sino que el Espíritu, mis hermanos, equipa a los jueces. En la Biblia se recuerda que hubo un tiempo de jueces. Pues esos jueces, mis hermanos, venía el Espíritu Santo. Y aquí va. Nosotros, mis hermanos, fuimos creados por Dios, el hálito de vida, y nos dio el soplo de vida. ¿Sí? Y tenemos vida. Y tenemos vida. Ahí está la vida. Estamos llenos del Espíritu, mis hermanos, que el Señor nos dio, esa vida. Y luego, mis hermanos, en los tiempos de los jueces, el Espíritu de Jehová vino sobre él, hablando de Otoniel, Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque el Espíritu era dinámico. ¿Sí? El Espíritu era dinámico. Estamos en el antiguo pacto. ¿Sí? Recuérdese que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo partido el pan, ¿sí?, dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto. Inicia una nueva temporada. La cruz del Calvario es una nueva temporada. Allí, mis hermanos, se terminan los rituales, se terminan los corderitos. Pero en el Antiguo Testamento, aquí donde estamos en los jueces, el Espíritu venía. De aquí en adelante, mis hermanos, allá vemos que, mis hermanos, el Espíritu daba sabiduría, daba conocimiento, pero no se hablaba de él, no se decía el Espíritu, no. Dios sí lo sabía, pero los hombres recibían. Jezaleel no lo vemos orando por el Espíritu Santo, sino que Dios lo daba la porción. Pero cuando venía, mis hermanos, Dios ya tenía a su pueblo y necesitaba que su pueblo fuera rescatado. Llenaba a los hombres y el Espíritu Santo venía sobre Otoniel, ¿sí? Y lo llenaba. Pero de repente, cuando el juez, dice la palabra, que, mis hermanos, lo ungía para dirigir al pueblo, le llenaba, le daba sabiduría, le daba inteligencia, le daba entendimiento, le daba unción, le daba revelación. ¿Qué es lo que debía de hacer? Porque el Espíritu Santo era dinámico. ¿Sí? Ungía al hombre para el trabajo. ¿Sí? Ungía al hombre para la obra. Ungía al hombre para lo que tenía que hacer. ¿Entiende eso, iglesia? ¿Sí? Era dinámico el Antiguo Testamento. Lo vemos también en Jueces, allá en Gedeón 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. ¿Sí? Otro juez, mis hermanos. Pero el Espíritu, vemos que era dinámico. Venía, capacitaba al hombre y luego se iba. ¿Sí?
Claro, Dios no escogía a cualquiera también. Gedeón decía, no, pero ¿quién soy yo? Si aquí un renegón era. Que llegaban, mis hermanos, los enemigos del pueblo, mis hermanos, y se comían todo y solo les dejaban unas poquitas chilipucas. Y aquí para esto, y mis padres tan bonitos que hablan de Dios, y mire cómo permite que dejen, y lo unge a él para que ataque a los filisteos, para que sea el juez y libre a su pueblo. Vemos también, mis hermanos, en Jueces 14:6, Sansón, que es el más conocido, y el Espíritu de Jehová vino sobre el Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El Espíritu venía. ¿Por qué? Pero el león, ¿qué estaba haciendo? No, estaba capacitando. ¿Sí? Estaba capacitando. Sansón no era igual a los demás, pero él no lo entendía. ¿Sí? Como muchas veces el cristiano tiene a Cristo en el corazón, pero muchas veces no entendemos que somos especiales, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que cuando hacemos lo malo, cuando hablamos lo malo, cuando pensamos lo malo, nos denigramos, mis hermanos, a ser igual a los demás. ¿Sí? Hermano lindo y querido, y avanzamos en el Antiguo Testamento. El Espíritu transformaba el corazón. 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre, dice la palabra, 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serán mudados, y serás en otro hombre, mudado. Habrá algo que pasará en ti, le está diciendo a Saúl. Es mudado en otro hombre cuando el Espíritu viene sobre él. Y te vas a estar con los ungidos de Dios. Eso es lo que hacía el Espíritu. Pero si usted lo ve, era dinámico, venía. Estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo necesitaba salvar a su pueblo. Necesitaba rescatar a su pueblo. Necesitaba defender. Entonces levantaba un juez. Y uno de los jueces es Sansón. Y caminamos en el tiempo de 1 Samuel 16:13. Porque también apartaba reyes, no solo jueces. Apartaba jueces, sacerdotes, hombres y mujeres comunes, mis hermanos. Que nadie pensaba nada, que nadie quería nada, que nadie se imaginaba. Dios los escogía y Dios ponía la mirada sobre ellos. Eso sí es lo mismo hasta el día de ahora. Dios sigue poniendo la mirada en hombres imperfectos, mujeres imperfectas, jóvenes que le han fallado, señoritas que le han fallado. Pero cuando la mirada del Señor está, hay un tiempo que lo restaura, lo levanta. Porque Dios sabe que este joven, que esta señorita ahorita puede cometer los errores, pero mañana será la sierva del Señor, que llevará la palabra, será ungida y dirá la palabra como viene del cielo, mis hermanos. Es lo que Dios tiene preparado. Hermano lindo y querido, 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, hablando de David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, desde aquel día, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sí? Lo unge para que el Espíritu repose sobre él. Desde ese día el Espíritu vino sobre David con permanencia. Ahí van cambiando las cosas. Ahí dice que la palabra ya se quedó en David. Ahí dice la palabra que ya, mis hermanos, David ya era ungido. Y desde ese día su vida cambió. ¿Sí? Pero cometió un error. Es que era humano, no era ángel. ¿Está conmigo? Pero ¿qué dice la palabra que sentía David después de que había fallado? Sentía un pesar. Y durante un año ese pesar lo tenía, porque le había fallado a su Dios. No tanto lo que había hecho, sino que le había fallado a su Dios. Pero no dejó de buscarlo, no dejó de darle alabanza, no dejó de escribir salmos, no dejó de cantarle salmos, mis hermanos. Un año después viene Dios y le contesta otra vez. ¿Sí? Pero seguía conquistando, seguía sirviendo, seguía haciendo las cosas del Señor. Aunque él no sentía, aunque el Espíritu se había apartado. Pero desde el día que fue ungido por el profeta, desde ese día, mis hermanos, llevó la unción y no se apartó de él. Ya van cambiando las cosas. ¿Está conmigo? Seguimos en el tiempo, mis hermanos, cuando los profetas son hombres que Dios escogió de diferentes culturas, de diferentes razas, diferentes tamaños de economía, diferentes apellidos. Dice la Biblia, mis hermanos, en Ezequiel 2:2. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba.
Mire cómo Dios ya, más atrás, vemos que el Espíritu venía, a Jezreel le vino sobre él. No le dijo, mira Jezreel, te voy a preparar para esto. No, le dio sabiduría, pero Dios le está diciendo, mi Espíritu ha hecho eso. ¿Sí? A Saúl le dijo, ya le dijo, te voy a ungir con aceite, pero vas a estar entre los profetas. Ya David dice, mis hermanos, que venía y se quedó con él. Aquí ya viene, ¿ve cómo vamos avanzando? ¿Lo está viendo? Mire lo que dice, leámoslo nuevamente, Ezequiel 2:2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Estamos hablando del Espíritu Santo. La voz de Dios entra a través de los profetas, a través del Espíritu Santo. Dios empieza a hablar a través del Espíritu, mis hermanos. ¿Sí? Aunque nos hemos adelantado. ¿Se acuerda de los espías? ¿Sí? Los espías. Mandó el Señor a ver la tierra prometida. Mandó a 12 príncipes, uno de cada tribu, hombres guerreros, ¿sí? Que daban la vida por su tribu, que daban la vida, ¿sí? Representaban a sus tribus. Y llegaron a la tierra prometida, vieron gigantes, vieron que los frutos eran grandes y todos llegaron desanimados, ¿verdad? Porque hay gente grande allí y allí parecemos a ellos como langosta. Pero hubieron dos, Caleb, Josué y Caleb. ¿Y qué dijo Dios de ellos? Tienen un espíritu diferente. ¿Sí? No les hablaba. Ya, mis hermanos, con Ezequiel ya empieza a oír, mis hermanos, la voz que hablaba de ese Dios que entra en ellos a través del espíritu. Ya vamos avanzando y va creciendo. Luego vemos, mis hermanos, la profecía. Dios empieza a profetizar, porque Dios no se quiere quedar. Lo que Dios quiere es la relación con el hombre. Dios no quiere que el hombre esté estancado. El hombre quiere que vaya avanzando en su relación con Dios. El propósito de Dios siempre ha sido hablar con el hombre. Siempre ha sido tener una relación con el hombre. ¿Sí? Dice Joel 2:28. La profecía del derramamiento del Espíritu Santo, Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué dice? ¿Está conmigo? Vámonos por pausa, aquí nos detenemos un poquito. Vamos avanzando. ¿Qué está haciendo la profecía para mis hermanos más adelante? Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu aquellos días. Hablando del futuro. El Espíritu ya no iba a ser, mis hermanos, solamente que el Señor ungía. Ya no iba a ser que por una unción como Samuel a Saúl. Ya no iba a ser como David, que iba a ser ungido. Ya no iba a ser como Ezequiel, no. Ya no iba a ser como Caleb, Josué y Caleb, que iba a ser un espíritu diferente, no. Ya iba avanzando. Ya el Señor está proyectándose al futuro. El Señor se está proyectando al futuro, porque Dios lo que más quiere es que el hombre se relacione con Dios. Grabes eso. Dios no quiere que vengas a la iglesia, ¿sí? Y no me lo malinterprete. Dios lo que quiere es encontrarse contigo. Dios no quiere que andes una Biblia. Dios quiere que vivas la Biblia. Dios no quiere que ores. Dios quiere que la oración sea una comunicación con Él. Dios no quiere que ayunes. Dios quiere que el ayuno sea un encuentro con Él. Dios no quiere que sirvas. Dios quiere que el servicio sea una relación a tu Padre, sea una relación a Él. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y le dice, esa promesa para los hijos y las hijas, los ancianos, fue la promesa para el futuro, mis hermanos. Llegamos, mis hermanos, al Nuevo Testamento. El hombre tiene espíritu. El espíritu venía y era dinámico, pero también el espíritu se iba y quedaba el hombre. Ahí déjenla, no la van a recoger. ¿Sí? ¿Entiende? Dios nos dio el espíritu, nos dio vida. Y venía el espíritu y llenaba al hombre, lo llevaba más a nivel, otro nivel. Y luego Dios dice una profecía. No me basta con solo esto, porque a Dios nunca está satisfecho con la relación que usted y yo tenemos con Él. ¿Está conmigo? Si hasta el día de ahora has alcanzado algo, mira, ¿qué más necesitas? Y me han dado esto en la cabeza, mis hermanos. Celebramos 100 cultos, 100 estudios del Espíritu Santo. Yo como pastor conozco lo que Dios está haciendo en unas vidas, en jóvenes, en señoritas. Lo conozco. Pero ¿qué más falta? Y eso me han dado preguntando. Y usted sabrá qué más le falta a usted. Yo más o menos estoy entendiendo qué más me falta a mí.
para saborear más del Espíritu. Dios nunca está satisfecho. Nunca piense que usted tiene satisfecho a Dios, porque siempre tenemos un clavito por ahí que no nos deja. ¿Sí o no? Ay, los que no hablaron hoy bajaron de las alturas. Vamos al Nuevo Testamento. El Espíritu participa en la encarnación. Lo último que vimos acá, por cuestión de tiempo, lo último que vimos, el Espíritu Santo profetizado, que van a haber visiones, los jóvenes verán visiones, tendrán sueños, ¿sí? Todavía, eso es parte del Espíritu Santo. Dios te puede dar la capacidad de soñar. Muchas veces quizás no entendés el mensaje y decía el pastor o el culto es aburrido, no lo entendés hasta ahorita. Pero un día Dios te va a dar un sueño para que lo entendás, te va a dar una revelación para que lo entendás. De alguna manera Dios se va a comunicar contigo. Ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablando con María, la Virgen, porque estaba virgen, no es la Virgen María. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Pues, no le estamos tan mal que no conteste. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús nace por obra del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, el unigénito, lo único, la esencia de Dios, nace por el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, nosotros cuando nacemos, la palabra también nos dice que es necesario que nazcamos del agua y del Espíritu. ¿Sí? Porque es necesario que nazcamos de nuevo. Si nuestra vida, mis hermanos, no tiene cambios hasta el día de ahora, es necesario que nazcamos de nuevo. Que recibamos a Jesús y le demos la oportunidad al Espíritu Santo que vaya obrando en nosotros. Y allí tenemos que poner nuestra parte. Pero si estamos con el Espíritu Santo, si estamos con Dios, Dios nos va a dar la capacidad. Jesús nace por obra del Espíritu Santo. El Espíritu guía, un Espíritu que guía, ¿sí? Y empodera a Jesús. No solamente nace por Él. En el bautismo, mis hermanos, el Padre, Jesús bautizándose delante de Juan, el Padre que habla: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, y el Espíritu Santo que desciende como paloma. Las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Un solo Dios. Muchas veces nos cuesta entender eso. ¿Tres dioses? No, un solo Dios. Un solo Dios en tres personas. ¿Sí? Se lo voy a explicar. Yo soy, ¿sí?, esposo. Soy hijo de mi mamá. ¿Sí? Sí, pastor, usted es hijo de su mamá. ¿Sí? Sí, soy hijo de mi mamá. Soy esposo. ¿Sí? Y soy la misma persona. Y soy padre también. El sol es un planeta. ¿Sí? Esto es burdo, porque eso solamente para que usted se imagine. Nunca vamos a alcanzar, porque es un misterio. Es un misterio. ¿Sí? No es un enigma. Un enigma es aquello donde usted topa, como las películas, mis hermanos, de esa de miedo, que usted topa y no sabe qué sigue. Es un enigma en lo que no tiene respuesta y usted se imagina, pero no encuentra. Ahí topa. Eso es un enigma. Un misterio es que usted se mete al agua, al mar, y usted nunca termina de descubrir todo lo que hay en el mar. ¿Entiende lo que es un misterio? ¿Sí? La Trinidad es un misterio. ¿Qué medio le reflejamos? El sol es un planeta. ¿Qué da el sol? Luz. ¿Y qué más da el sol? Vaya, el sol es el planeta, el Padre. La luz es el Hijo. Y el Espíritu Santo, el calor que sentimos. Y es el mismo. Solo para que se haga una imaginación de lo que es la Trinidad. Pero viene el Espíritu Santo y empodera y guía a Jesús. Lucas 4:1, Jesús lleno. Y ahí va. Jesús lleno. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Sí. Ya hablamos de una palabra: lleno. Sí, no teníamos helio, hermano, porque necesitaba helio, pero no conseguí, mi hermano, helio. ¿Para qué? Ese, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerda que el otro? Sí, otro. Aquí tengo otro bombón. Cásame otro. Ahí está, tengo otro. Cásame otra, por favor, ahí está.
Hermano, quiero que sepa que ya la palabra habla. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Gracias. Volvió del Jordán. Volvió del Jordán, ¿sí? Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes del ministerio, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. ¿Se recuerda que Jesús pasó 40 días y 40 noches, mis hermanos, en ayuno? ¿Sí? De allí, ¿qué pasó? Fue tentado. Pero él venía lleno. Él venía lleno. Hay una negra, pero no, este es para el otros que se va a quedar, pastor. No, hombre, todavía. Hermano, óigame esto. Jesús, mis hermanos, promete otro consolador. Jesús es lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo significa que tiene la capacidad. Y la llenura, mis hermanos, óigame esto, es cuando recibís a Cristo. Sos lleno y recibís aquella unción maravillosa y sentís el primer amor. Eso que no querés dejar de venir, eso que querés buscar más de Dios, la llenura. Pero después nosotros somos los culpables porque descuidamos. Y todo niño cuando nace necesita ser alimentado. Y aquellas que van a tener niños, se recuerdan que allá, mis hermanos, en el seguro donde tienen el niño en el hospital, cuando el niño sale en medio, lo limpian, mis hermanos, y se lo ponen en la tetita a la mujer. ¿Sí? Porque tiene que darle alimento. ¿Sí? ¿Está conmigo? Igual es el niño espiritual, tiene que alimentar. Pero ¿cómo no, verdad? Ya voy a la iglesia, ya tengo Biblia, ya tengo uniforme. No. Es nuestra obligación. Escuchen los mensajes del domingo. Hermano lindo y querido. Y viene el Espíritu Santo, llena a Jesús. Ahora Jesús promete otro consolador. Jesús vino a cumplir su obra. ¿Sí? Vino a cumplir su obra aquí a la tierra. Nació, mis hermanos, de María la Virgen. Nació, mis hermanos, creció, dice la palabra, que el niño crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia para con Dios. ¿En qué crecía Jesús? Pastor, ¿y qué pasó de los 12 años a los 30 años en la vida de Jesús? Y no es la respuesta, pues. Y usted lo que quiere es describir que si tuvo alguna chamaca Jesús a los 19 años. Como nuestra mente corrupta así piensa, ¿verdad? O solo la mía, mis hermanos. Sí, dice, no, así. Hermano, dice la palabra. Y lo último dice Jesús en la vida de Jesús. Dice que Jesús crecía en conocimiento, en sabiduría y en gracia. Eso hizo más o menos de los 12 años a los 30 años. Así que no ande preguntando más, es la respuesta. A los 30 años Jesús termina su vida, mis hermanos, como hijo. A los 30 años, mis hermanos, el sacerdote empezaba su ministerio. Todo ese tiempo se preparaba, mis hermanos, el ministerio se preparaba para el ministerio. ¿Sí? De 30 a los 25 a 30 años, 5 años se preparaba para servir, 5 en el ministerio, porque servía a tiempo completo. Eran jornadas de 8 horas al que le tocaba servir. ¿Sí? Durante los 5 años era como que entraba al ejército de los siervos y los sacerdotes. Jesús a los 30 años termina su vida de prepararse en conocimiento, en sabiduría y en gracia para con Dios. ¿Está conmigo? ¿Estaba cómo? Lleno. Ahora, Jesús tenía que irse. Empieza su ministerio, tenía que irse, mis hermanos, pero él estaba pensando, ya había hecho discípulos. Porque él dejó, mis hermanos, discípulos para que siguieran la obra. Él dejó, mis hermanos, la semilla para que la multiplicaran. 12 revolucionaron al mundo. ¿Sí? Cuando él estaba, ya andaban los 12 y habían más. Pero él escogió a 12 de primero y empezaron a revolucionar el mundo. Luego uno le traicionó, que llamado Judas. ¿Sí? Y se quedan 11. Después tuvieron que poner a otro, mis hermanos. Esteban, ¿verdad? Pusieron al otro diácono, al otro, mis hermanos, suplantaron a Judas y empezaron los 12 a predicar, a revolucionar el mundo, a revolucionar, mis hermanos, porque lo que estaban haciendo era de Dios. ¿Está conmigo? 12. Y aquí habíamos más de 12, mis hermanos. Este pueblo fuera convertido si nos propusiéramos todos nosotros. Sí, pero como lo haga la hermana Lila, que lo haga Dulas, que lo haga René, ¿verdad? No, usted también, hermano. ¿Sí? ¿Está conmigo? San Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, porque el Señor nunca ha pretendido que estemos solos y nunca ha querido dejar nuestra relación.
Dios siempre quiere que estemos relacionados y siempre quiere que estemos protegidos. San Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Para que esté con vosotros. Ya no es como en el Antiguo Testamento. El Espíritu no solo estará con nosotros, sino en nosotros. Ya cambió todo. Ya no es que mis hermanos como en el Antiguo Testamento se iban. Ya no es, mis hermanos, que le venía, ungía y en la vida del hombre cambiaba. No, ahora es para siempre. Esa es la relación. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, mis hermanos, es que Él sea nuestro consolador. La palabra consolador, otro igual a mí. El Señor nos dejó solo. Cuando usted recibe a Cristo, deje de estar pensando que está solo. Ahora que tenés a Cristo en el corazón, ¿cuántos sos en tu casa, mujer? Tú y tu hijo, tu marido, 3. Más el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuántos somos? 6. Nunca en tu casa estás sola. Nunca en tu vida estás sola. Y empecé a caminar como hijo de Dios y como hija de Dios, creyendo: el Señor está en mi corazón, yo lo recibí. Padre, Hijo y Espíritu Santo andan conmigo. Y dice la palabra, además de eso, que ángeles acampan alrededor nuestro de los que le temen. O sea que no estamos solos. Y cuando usted tenga miedo, Señor, clama a tus ángeles, clama a tu presencia. Y el león de la tribu de Judá se pone atrás de ti, mis hermanos, para defenderte, para cuidarte. Y asustan allí, mis hermanos, por la lámina. O tu marido, tu mujer se levantan bravos: Señor, yo soy tu hija y tú eres mi padre. Defendeme, Señor. Defendeme, Señor. ¿Está conmigo? Mire qué lindo. Y el Espíritu Santo, porque el Señor dejó otro consolador, otro igual a Él. Seguimos avanzando. El nuevo nacimiento viene del Espíritu. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Por eso el mensaje se llama: nada ni nadie es nada sin Él, hermano. Nada ni nadie es nada sin el Espíritu Santo. San Juan 3, 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, como dice, no puede entrar en el reino de Dios. Pero yo iba a la iglesia, pero yo tenía una Biblia, pero yo era servidor. La garantía de que nosotros vamos al cielo es que hemos nacido del agua y del Espíritu. ¿Qué es eso? El agua es la palabra y el Espíritu es el que da vida. ¿Sí? Nos es necesario. Versículo 6. No es nacido del agua, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer del Espíritu es indispensable para entrar al reino de Dios. Pero yo pertenecía a tal iglesia. No, es que no es porque pertenezca. Pero yo era amigo del pastor. Los dos se van a ir al chimbolero con él. Pero si mi mamá era cristiana, es que no es porque tu mamá sea cristiana, es que porque tú tengas a Cristo en el corazón. Pero yo servía tal día y me sometía al hermano Ezequiel. Vos y él se van a ir. No, Ezequiel no. Sí, se van a ir al infierno. Porque no es por lo que hagas aquí en la tierra, es porque Cristo está en nuestro corazón. Es porque Cristo está en nuestro corazón. Hermano, el Espíritu. No es necesario nacer del Espíritu. No podemos nosotros a la fuerza que allí, pero hagámosle 9 días para que el Espíritu vaya. ¿Cómo es eso? Porque los 9 días, ¿para qué son los 9 días? Díganme, hermanos, los hermanos católicos que están aquí. ¿Para qué son los 9 días? Para comer tamales. Para que el Espíritu de la persona que se fue, que no quería ir. Para que el espíritu del maestro allí, de la maestra allí, recoja sus pasos y ande por todo el mundo. Y allá le llegó a visitar a la abuela. Vino mi nieto a visitarme. Ahí sonó a la teja. Y eso dicen. A los 9 días hacen el rezo y el espíritu sube en medio. Cuando murió mi abuela hicieron eso. Y yo estaba en la puerta así. Y yo me fui a ver. Ya el espíritu está con Dios. Ahí está, dije yo. Porque ahí estaba la palomita que habían hecho. Ahí estaba. No que estaba. Es mentira. Y después quieren sacarlo si ha muerto. Dice la palabra de Dios en ese Eclesiastés que el muerto nada sabe, nada siente. ¿Sí? Que después lo quieren sacar. No, es en vida que tenemos que recibir a Cristo. El Espíritu da testimonio de que somos de Cristo. San Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué?
A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo me glorificará. ¿Y cómo nos glorificará a Dios? ¿Cómo glorificará a Jesús? Cuando viene a nosotros y empieza a obrar. Está glorificando a Cristo el Espíritu Santo. Cuando mi vida está cambiando, el Espíritu Santo está glorificando a Cristo. Lea conmigo. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Nos guía a la verdad y a glorificar a Jesús. Esa es la labor del Espíritu Santo. Sí, pero yo pensé que el pastor tenía que andar cuidando a la hermana que se vista bien. No, si está bien vestida para el pastor, pero para Dios no. ¿Está conmigo? Pero yo pensé que el pastor tenía que corregir a los jóvenes. Si pastor, si yo he visto a los jóvenes ahí oyendo rock, ¿sí? Pastor, si yo he visto a los jóvenes bailando allá en el baile de San Miguel, yo también los he visto. ¿Sí? Pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicarle la palabra, que usted conozca la verdad, y el Espíritu Santo regenerará. El Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu, mis hermanos, fue derramado en Pentecostés. Las cosas van cambiando. Jesús nació por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús empieza a decir: voy a dejar otro igual a mí, para que no estén solos. Ya el Espíritu, mis hermanos, en el Antiguo Testamento era dinámico, venía, se iba. ¿Está conmigo? Con David empieza ya a quedarse. ¿Sí? Ezequiel dice: oí a Dios que me habla. En Joel dice en la profecía: en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones, porque Dios ya tenía un plan. Diga conmigo: ya tenía un plan. Nace Jesús por el Espíritu. ¿Sí? Se manifiesta el Espíritu en el bautismo de Jesús. Jesús empieza a decir: dejaré otro consolador, otro igual a mí. Y viene Jesús, muere en la cruz del Calvario, resucita, sube a los cielos. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, diga conmigo, de repente, usted que busca a Jesús, usted que estudia la palabra, usted que anhela más del Espíritu de Dios, usted que anhela más de Dios, usted va a ver un de repente. Y quizás no aquí en la iglesia, va a ser en tu casa, en tu cama, en el hospital, en el bus, cuando vayas manejando. De repente, ese de repente va a llegar a tu vida y va a cambiar tu vida, y te va a bendecir tanto y te va a usar tanto, mi hermano, que tu vida va a cambiar para siempre. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre ellos, y fueron todos, ¿qué dice? Lea conmigo. ¿Qué fueron? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dios empieza a llenar a su pueblo, a sus hijos, a los apóstoles. ¿Sí? Voy a pasar el canasto otra vez, mucho trabajo. ¿Sí? Si tuviéramos helio, el helio es un gas especial, que sería el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Y el Espíritu Santo se llevaría, porque es para otro nivel. ¿Está conmigo? ¿Entiende la ilustración? Nacemos con el Espíritu, pero el Espíritu Santo es otra cosa. En el Antiguo Testamento era dinámico, se iba. Nuevo Testamento, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. La promesa de Joel, que terminamos, la promesa de Joel se cumple. Nace la iglesia llena del poder del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Lenguas no son ruidos, lenguas, porque habían ahí, dice la palabra, que habían griegos, habían medos, habían persas, y todos de diferentes idiomas, y todos les entendimos, dicen ellos mismos. El Espíritu Santo capacita para testificar. Ese mismo día, mis hermanos, el Espíritu Santo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo nos capacita para hacer las grandes cosas. ¿Qué nos tiene hasta acá? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos tiene hasta acá? El poder del Espíritu Santo. ¿Cómo hemos llegado a estos 30? El poder del Espíritu Santo, no del hermano Melvin. No es el cumpleaños del pastor, es el cumpleaños de usted como iglesia por 30 años.
Que tengas 6 meses de haber venido. Es tu iglesia, porque has venido a este lugar, hermano. Viene el Espíritu Santo y nos capacita para testificar lo que nosotros hablamos, como nosotros servimos. Ahora somos capaces de poder testificar. Un testigo, mis hermanos, es aquel que ha visto. ¿Sí? Testigo es aquel que es parte. ¿Sí? Es aquel que ha visto. Y por eso llaman el testigo. Porque cuando uno se casa, palabra es triste decirlo, hermano, pero sí, ¿no? Cuando uno se casa, le piden testigo. Imagínese usted. ¿Está conmigo? ¿Cuántos se han casado acá? 2 veces. La Yani, sí, algunos llevan más. Dejen de estar ahí de santo. ¿Verdad? Y le piden testigos. Porque ellos tienen que ser testigos de que usted firmó por su propia voluntad. Sí, hay 3 maneras de cazar, de caza. El león caza su presa. El ratón es cazado por una ratonera. Y el hombre solito se casa. Sí, ¿verdad? Uno se ve vivo, hermano, pero no, fíjese. Pero bueno, el Espíritu dirige la obra misionera. El Espíritu dirige. Hechos 13, 2 al 4. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo escogió, envió a Bernabé y a Saulo. Es quien impulsa la misión. ¿Sí? Eso que Dios ha puesto en tu corazón. Viene la hermana Mari, que ya vino de predicar de la cantina. Viene la primera vez: pastor, fui con pan y chocolate, le llevé allí. No llevaba pan y chocolate, llevaba café el primer vez. ¿Sí? Ya vengo y gané muchas almas. Y aquí está, y le reporto que oré por 5 o 7 personas y había 1, 2 que recibieron a Cristo. Amén. Dejándome el papelito. Venga. ¿Dónde está Mari? Allá está la Mari. Esto no es solo ahora. Esto es hasta que te moras. ¿Sí o no, Mari? Allá está. Y me queda viendo brava de vez en cuando. Eso que usted siente de venir a servir, de ponerte un uniforme, de participar en un ministerio, de recoger la basura, de lavar los servicios, de participar en algo, de dar en algo. ¿Usted cree que es el pastor? Es Dios que te lo pone a través del Espíritu Santo, mi hermano. Es Dios. El Espíritu Santo produce fruto en el creyente. Y empieza el creyente porque lo tiene en el corazón. El Espíritu Santo empieza a obrar porque necesita glorificar a Jesús. Y empieza el hermano a amar al prójimo. Amar, ¿verdad? Y ahí vemos la hermana, ¿sí? Y me viene a la mente una hermana que me dice: pastor, vamos a visitar una hermana. Vaya, le digo yo. Vamos, hermana, vamos, le digo. Sí, pero vaya hasta allá, me dijo, allá por el instituto. Vamos, hermana, nosotros somos misioneros de Plan y Ladera. Sí, y no sé quién más iban, pero íbamos como 3 o 4. Y la hermana, o como 3. Y mi hermano, y nos vamos, mis hermanos. Estoy bien delicado, por no me cae. Y mis hermanos, y recuerdo, y vamos a ganar. Y llegamos a la casa, la champita. Y viene la hermana: mira, fulana, aquí vengo a verte, queremos orar por vos. Y empezaron a lavarle los trastes, empezaron a lavarle la casa, lavarle la ropa que estaba, la camita, arreglarle la camita, porque ella estaba así bien débil. No sé qué le llevamos, pero siempre le llevamos algo, mi hermano. Y después ya oramos, nos despedimos. Y de repente iba llegando mi hermano, íbamos bajando ya. Y le digo, me dice: pastor, ¿sabe quién es ella? Me dice. No, le digo yo, no sé quién es. Es la que me quitó a mi esposo, me. ¿Y qué acaso sos sodomita? Tú le dije que te gusta que te. No, hermano. Eso es fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe quién glorificó? A la hermana, que lo que hizo. No, glorificó a Jesucristo, porque solamente Él puede hacer esas cosas, mis hermanos. Solamente Él puede hacer esas cosas. Y el fruto del Espíritu se manifiesta en 9 maneras: amor,
gozo, paz para con uno, cuando el Espíritu Santo. Luego sigue, mis hermanos, paciencia, benignidad, bondad para con las personas. Paciencia, benignidad, bondad. Luego para con Dios, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu en 9 manifestaciones: 3 para uno, 3 para el prójimo y 3 para Dios. ¿Está conmigo? Así se manifiesta, porque el Espíritu va a glorificar a Cristo. Hermano, el Espíritu Santo garantiza, con esto terminamos, ya están los tamales listos. El Espíritu es la garantía de sello hasta el día de ahora. Mire cómo empezó, se movía sobre las aguas pidiendo Dios, e hizo al hombre con el soplo, le llenó de su espíritu también. Sí. Luego el hombre, mis hermanos, se corrompió ya con Noé. El hombre dijo: Dios, yo no voy a contender mi espíritu con el hombre. Y desapareció todo y dejó, mis hermanos, a Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y a sus 3 esposas. 8 se salvaron. Y sigue, mis hermanos, y vemos que le da sabiduría a José. Y vimos que venía sobre los jueces. Y vimos que venía, mis hermanos, sobre Jezreel, que lo había capacitado para toda obra, mis hermanos, porque es el Espíritu Santo. Lo vemos en Saúl, mis hermanos, siendo ungido para que participe con los profetas. Luego lo vemos en David, mis hermanos. ¿Para qué? Para hacerlo un gran rey. Y ya vemos que lo deja permanente. Vemos en Ezequiel que ya le dice que le habla al oído. Vemos a Joel que da una profecía para el futuro. No me basta. Así como estoy trabajando, dijo Dios, yo quiero que todos mis hijos, mis hijas y todo aquel que cree en mí sea ungido. Y verán sueños, verán visiones los adultos, los jóvenes. Vemos en el Nuevo Testamento, Jesús nace por obra, mis hermanos, del Espíritu Santo. Vemos, mis hermanos, que es ungido para toda buena obra. Vemos, mis hermanos, que el Señor no quiere dejarnos solos. Nos deja una guía, un consolador, otro igual a Él. Vemos, mis hermanos, que Jesús es resucitado por el Espíritu Santo. Vemos que Jesús sube a los cielos, mis hermanos, y los discípulos se encierran a orar. Y en el aposento donde estaban ellos, 120 mujeres, hombres y todo eso, se aparece, mis hermanos, de repente la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vemos ahí que el Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé los dirige a la obra, a la misión, porque Él es el que dirige la obra del Nuevo Testamento. Y vemos que el Espíritu Santo garantiza el sello para que nosotros lleguemos al Padre. Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor, mis hermanos, recibimos a Cristo, somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Hay una unción del Espíritu Santo, nos da el deseo de buscar a Dios, de leer la palabra, y luego seguimos, mis hermanos, nuestra vida. De ahí, mis hermanos, el Espíritu Santo confirma nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que el Espíritu empieza a dar obras, empieza a trabajar en nosotros y empiezan a manifestarse las obras, porque Cristo necesita ser glorificado. ¿Y cuál es la garantía de que nosotros vamos al cielo? Que el Espíritu Santo nos ha sellado. Y ese sello nadie lo puede quitar. La salvación, si usted la tiene, si usted tiene un encuentro con Jesús, la salvación nadie te la puede quitar. No te la dio el hombre, no te dio la mujer que te evangelizó, te la ha dado Dios si tú crees y lo haces parte de tu vida, parte de tu corazón, y le permite vivir en tu alma, le permite vivir en tu vida. Quiero decirte que Dios te sella, te hace tu hijo, y un día, cuando pasen los tiempos, mis hermanos, a la edad que Dios nos vaya a llamar, en el último aliento de tu vida, Dios va a venir por ti y te va a recoger. Ángeles van a mandar por ti a recogerte. Sí, aquí se va a quedar llorando tu marido, tu mujer que no te valoró. Por allá, mis hermanos, vas a pasar una eternidad con nuestro Señor, porque sos sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos en el mismo nivel, la diferente función, pero cada uno con su propósito. El Padre creó, el Hijo redime en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo santifica. ¿Por qué? Dios no quiere que lleguemos igual al cielo. Dios no quiere que lleguemos igual al cielo. Dios no nos quiere igual. Dios no te quiere igual. Dile, hermano, que está cerca, Dios no te quiere igual. Dígale una vez más, Dios no te quiere igual. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, gracias le damos, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta noche tan especial, tan linda, tan maravillosa. Gracias, bendito Dios, por la bendición que nos has dado, Señor, de estar en este día en el estudio número 100. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que hace, por todo lo que sigue haciendo.
Gracias, bendito Señor, por este momento tan lindo, tan especial que usted nos regala. Gracias por esta hora, bendito Señor. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, de estar en su casa. Gracias por la bendición, Señor, que usted nos ha dado de escuchar la palabra. Pedimos, Señor, sabiduría, discernimiento, entendimiento para poder, Señor, entender toda esta palabra que esta noche se nos ha dado. Hemos recorrido, Señor, desde la creación hasta el día de ahora, y hemos llegado a la eternidad, Señor, por el Espíritu Santo. Si hay alguien en esta hora que en su corazón siente algo diferente en su vida, siente algo que está pasando en su vida, en su corazón, en su alma, si hay alguien que siente algo que no ha sido como siempre, yo le pido que ahí donde está levante su mano y adore a Dios. Adore a Dios, yo no le voy a decir nada. Adore a Dios, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida, está obrando en tu corazón. Levante su mano. Hay alguien más allí. Alabe a Dios, dígale: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu presencia, más de tu amor, más de tu gracia. Yo siento algo sabroso que esta noche está derramando en mi vida. Está derramando, seguir derramando en mí, Señor. Señor, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo mucho más tu palabra. Ahora entiendo mucho más ese llamado, esa bendición. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Mira esa mano, mira ese corazón, Señor. Mira ese corazón, ese deseo de crecer, de madurar, de aprender, de conocer más. Estos estudios no se escuchan todos los días, ni en todas las iglesias. Padre maravilloso, mira esas manos, mira ese corazón levantado ante tu presencia. Lo que Dios pide es tu obediencia. Pastor, ¿qué hago? Solamente tu obediencia. Solamente tu obediencia. Tu mejor ofrenda debe ser tu obediencia. Tu mejor ofrenda, la obediencia al Señor. Tu mejor responsabilidad delante de Dios. Obediencia a esa palabra. Obediencia a esa palabra. Obediencia a esa palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche tan linda y tan especial. Te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dame un aplauso allí donde está. Un aplauso fuerte y grande a Él, a Él, a Él, a Él. Gloria al Señor. Permítame.